Viktor Frankl fue un psiquiatra y neurólogo austriaco conocido principalmente por ser el fundador de la logoterapia, una importante corriente psicológica que gira en torno al significado de la existencia humana y el sentido de la vida. Sus estudios iniciales tomaron como base el psicoanálisis de Freud y la psicología individual de Adler, pero poco a poco fue distanciándose de estos principios, considerando un análisis menos retrospectivo y menos reduccionista. Frankl, de origen judío, fue internado junto a su familia en los campos de concentración nazi en 1942, y fue él el único sobreviviente. Fue precisamente esta vivencia lo que lo llevó a experimentar directamente su teoría psicológica, y a partir de esto escribió El hombre en busca de sentido. La psicoterapia propuesta por Frankl tiene como núcleo la voluntad de sentido, lo que compone una fuerza primaria en el ser humano. Para encontrar el sentido de la vida existen 3 formas para hacerlo: realizando una acción, teniendo algún principio y, por último, a través del sufrimiento. Debido a su vivencia como prisionero, Frankl pudo ahondar tanto en su mente como en la de sus compañeros, encontrando 3 fases en las reacciones mentales de quienes se encontraban en los campos de concentración. Después de haber estado en un estado de shock frente a los horrores a los que fueron forzados, los prisioneros se enfrentaban a una especie de muerte emocional, donde aceptaban su nueva realidad. Pocos eran los momentos en los cuales los individuos podían escapar de esta existencia, entre los cuales se encontraba el amor. Frankl descubrió que el amor formaba parte de la salvación del hombre, pues pensando en su mujer, quien no sobrevivió a la persecución nazi, podía mantener felicidad en su alma. Asimismo, encontró otros elementos como el humor, los lazos sociales y la libertad interior que le permitían al hombre sobrellevar las difíciles circunstancias. La experiencia de Viktor Frankl en los campos de concentración puede verse dividida en 3 etapas. Una primera etapa donde está en un estado de supervivencia total. Se encuentra privado de placeres como la vida sexual, cuando dice que los prisioneros ocupaban muy poco del sexo. Entonces se puede ver cómo el relato comienza con un tono bastante fatigoso, donde se expresa que encontraban pocas cosas en las cuales vieran aires de esperanza. Y más bien encontraban un ambiente lleno de apatía, donde cada uno tenía que valerse por sí solo, gracias a esta primera etapa primitiva del estado de shock que generaba estar en esta situación. Ya después él comienza a encontrarse con unos sentimientos nuevos, donde busca a través de múltiples momentos un alivio momentáneo y su libertad espiritual que le generan escapar de la realidad y lograr admirar la belleza de los paisajes, por ejemplo, del arte, y encuentra que el humor es un arma para lograr sobrevivir. Acá se ve como él muestra una visión más alentadora que busca resaltar los momentos esperanzadores donde la vida para él cobra un poco más de sentido. Por último, logra cuestionarse el sentido de su vida bajo estas condiciones adversas, pues entra ya en pensamientos más profundos y logra entender su influencia en su destino. También asume la responsabilidad ante sí mismo. Dice que pues ante estas situaciones cada ser tiene la elección de tomar la actitud personal. Ante cualquier circunstancia logra tomar su propio camino y pues se refiere a esta experiencia como una oportunidad para entender que existen dominios malignos pero también bondadosos en cada sujeto y que es por su libertad que cada persona puede tomar una elección. Por último, ya logra entender el alcance que tiene su libertad y pues busca entender más allá de la experiencia vivida. Bien, frente a la tercera pregunta sobre elaborar una definición de lo traumático, Viktor Frankl nos dice que los traumas y las crisis son parte de la realidad humana. A su vez, esta realidad puede golpearnos de una manera imprevista, ya que habitualmente no esperamos que sucedan estas experiencias, por lo que cuando ocurren no estamos preparados para afrontarlos. Cuando hablamos de trauma nos referimos a una grave herida anímica. Frankl desarrolla su comprensión y ve los efectos de la traumatización en la configuración de la vida. Quiere dar luz al tema desde una mirada existencial y verlo en conexión con la realidad humana. Con esto presenta sus vivencias como una cuestión por el sentido y la conservación de la dignidad. Generalmente,
Cada sufrimiento que es provocado por un trauma se vive como un obstáculo, como una limitación de la vida. No nos alegramos del sufrimiento, siempre intentamos evadirlo, evitarlo, y pues esto es con justa razón. Sin embargo, la visión de Frank era que el sufrimiento era un medio para descubrir el sentido de la vida y de enriquecimiento interno. Lo que puede hacer tan difícil aceptar el trauma es la falta de sentido, la falta de comprensibilidad de tener que vivir esta realidad injusta como la que él vivió en los campos de concentración, sintiéndose casi siempre arrastrado por las circunstancias. La idea de perder el control parcial sobre el mundo era golpeado de manera contundente. Frank resalta la responsabilidad y la libertad de las personas, incluso en condiciones de estrés severo, y dice que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier condición. Y afirma que el hombre puede conservar el vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las terribles circunstancias de tensión psíquica y física, haciendo alusión a toda su experiencia en los campos de concentración en los que estuvo. A pesar de exponer cómo las vivencias en el campo deshumanizaban a los presos, reduciendo sus acciones a un instinto de supervivencia, el autor presenta una serie de acciones y disposiciones tomadas por él mismo y otro de sus compañeros que les permitieran sobrellevar el sufrimiento dentro del campo. Es así como se pueden realizar 5 inferencias de cómo gestionar lo traumático. En primer lugar, él señala cómo la supervivencia de un preso dependía de su fortaleza mental para abstraerse del entorno más allá de su constitución o fuerza física, pues construir una vida interior rica implicaba un refugio ante una realidad desolada y traumático. En un segundo lugar, Frank plantea cómo la propia capacidad de elección predomina sobre las terribles y dolorosas circunstancias y le permite al prisionero vencer la apatía e irritabilidad para que sus decisiones determinen lo que son como personas y no las condiciones a las que están expuestas. El tercer punto se puede ver expuesto en la siguiente cita. Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ello plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Por lo que no se trata de darle sentido a la vida a través de la creación de algo valioso, sino descubrir lo que cada situación demanda de la persona. Bajo esta línea de pensamiento, a pesar de las trágicas condiciones de un campo de concentración, un preso puede seguir teniendo la ilusión de su futuro, pues la vida seguía esperando algo de él. Es así como identificando un objetivo a futuro se garantiza un porqué de la existencia. Dicha idea se puede ver reflejada en el siguiente apartado. Cualquier intento de restablecer la fortaleza interna del recluso bajo las condiciones de un campo de concentración pasa antes que nada por el acierto en mostrarle una meta futura. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso inculcarles un porqué, una meta de su vivir, a fin de endurecerlas para soportar el terrible cómo de su existencia. Por último, Frank hace un gran énfasis en enmarcar el sufrimiento como un medio para descubrir el sentido de la vida y de enriquecimiento interno, por lo que, en un primer lugar, la persona debe aceptar que es un componente inevitable y fundamental para la vida, para así reconocer su sentido y consigo hacer soportable su experiencia en el campo. Para hacer alusión a esta idea, el autor recurre a las palabras de Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. El lazo social ocupa un papel muy importante en la gestión de lo traumático durante la experiencia en el campo de concentración y en la vida después de la liberación. A pesar del recurrente sentimiento de apatía dentro del campo, Frank destaca momentos esporádicos donde se dan aliento los unos a los otros, encontrando consuelo en la noción de que la vida sigue esperando algo de ellos. De igual manera, buscaban espacios en comunidad que les permitieran tomar distancia de su dolorosa situación, por medio del sentido del humor y del arte. No obstante, los oficiales adoptaron comportamientos que degradaban la humanidad de los presos,
propiciando el pensamiento de que su vida carecía de valor. De este modo, se les dificultaba desempeñar su capacidad de elección, cayendo a la merced de la voluntad del guardia. Luego de ser liberados, se chocaron ante una experiencia de desencanto, en donde esperaban que sus historias de sufrimiento fuesen acogidas y reconocidas por la comunidad. Por último, vale la pena aclarar cómo el tono optimista de la narración de Frank evidencia cómo el lazo social, tanto adentro como fuera del campo, acogió su voz, permitiéndole así gestionar su trauma. Por un lado, en el campo era reconocido por su profesión como doctor y psiquiatra, puesto que tanto capós como prisioneros lo buscaban en busca de un consejo o palabra de aliento. Además, su autoridad intelectual permitió que la obra trascendiera de ser un testimonio a un referente del proceso psicológico de un prisionero, recurriendo a su experiencia personal para después ejemplificar las distintas reacciones que se dan en el campo. Finalmente, tuvo un buen recibimiento su corriente psicológica por parte de la audiencia, la cual construyó con base a sus experiencias y la interpretación de su evento traumático. Ya para terminar y responder a la pregunta de cuál es el rol de la narración en la gestión de lo traumático, quiero empezar diciendo que este rol es un relator de experiencias vividas en el campo. Son experiencias desde el superviviente, no es relatar y describir y explicar los eventos que pasaban en un campo de concentración, las agresiones que se presentaban, el sufrimiento, sino más bien desde la cabeza del superviviente cómo se vivían estas experiencias. Además, esta narración cuenta con que es realmente la verbalización y la elaboración de un evento potencialmente traumático para Viktor Frankl. De hecho, él usa esta narración como medio de su desarrollo del trauma. Por eso se puede decir que es un libro con una perspectiva bastante positiva de lo que fue un campo de concentración. Además, esto también demuestra, se ve reflejado en el hecho de que él escribe con un contenido muy puro. Él escribe con toda la verdad. De hecho, él al principio menciona que quería escribir de una manera anónima para contraerse, decir algunas cosas, pero no tendría la misma fuerza o el alcance con el que realmente cuenta este libro. Por eso él es muy abierto y él no esconde nada. Otro rol con el que cuenta esta narración es que él está supliendo una curiosidad del lector. Él habla de la curiosidad dentro y fuera del campo. La curiosidad a uno le puede dar una visión más objetiva del evento. Y esto permite la conmoción del lector porque lo hace pensar en lo que puede llegar a ser capaz una persona. De hecho, Viktor Frankl se sorprende bastante de lo que él vivió y lo que él pensó y a lo que él le llegó o lo hizo concluir de estos hechos. Realmente uno no cree que pueda concluir cosas buenas de un evento tan malo, pero realmente, vuelvo y digo, esta es la manera en que él pudo verbalizar eso y por eso no llega a ser tan traumático. Además, este libro cuenta con un rol bastante de influenciar en la esperanza y en el aliento a las personas y darle ese valor que tiene el tener una actitud buena y presentar una actitud frente a un hecho bastante difícil. De hecho, él dice que es la última de las libertades humanas y es tener una actitud personal bastante buena frente a cualquier circunstancia y cada cual decide su propio camino.